Quiero hablar, el tema de esta enseñanza es los vasos de Dios en relación al ministerio del Espíritu o los ministros del Espíritu. Un ministro del Espíritu es un vaso de Dios. Nosotros vemos en Malaquías 3:3 que dice la Escritura: y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Aquí está hablando del ministerio levítico, sacerdotal, cómo ellos iban a ser purificados, iban a ser limpiados, y que el Señor se iba a sentar, Dios iba a sentar e iba a limpiarlos, dice. Y cuando Ananías está profetizándole a Pablo en Hechos 9:15, nosotros vemos que le está diciendo que Dios, que él era un vaso de elección o un instrumento. O sea que los ministerios del Espíritu, sus ministros son instrumentos o son vasos, y como vasos tienen que ser tratados y tienen que ser limpiados y purificados, como dice la Escritura en Proverbios capítulo 17, Proverbios 17, versículo 3, nos está diciendo: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, mas Jehová prueba los corazones. Dice el crisol para la plata, o sea, el crisol es un vaso, un instrumento que se usa para fundir la plata y de esta manera purificarla. O sea, ¿qué nos habla de purificación? Es quitar todos los elementos compuestos que se sacan de la tierra junto con la plata, y con fuego o en el crisol son separados, se funden, y entonces la plata que queda sola, queda pura. Igual la hornaza dice para el oro. El horno de fuego va a purificar el oro con las temperaturas altas que da el horno. Los demás elementos, sustancias contaminantes del oro, se funden y se separan, o se evaporan, y entonces el oro queda puro. Entre más el oro o la plata se caliente, se funda, entre más veces se funda, será más puro. Entonces un ministro es un vaso que tiene que ser purificado, quitar las escorias o los elementos metales que contaminan a la plata o el oro. En el Proverbios 25, verso 4 dice: quita las escorias de la plata y saldrá vaso al fundidor. Entonces, nosotros somos como vasos de oro o de plata que tienen que ser purificados por el fuego. En primer lugar, el fuego nos habla del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, Él es fuego purificador. Dios, dice la Escritura, que Él es fuego purificador. Dios quiere hacerte un ministro fiel. No todos los ministros son fieles, y ese es el principal trastorno de un ministro, el no ser fiel. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Moisés en Números 12, que él era fiel. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y Dios quiere que nosotros seamos fieles en su iglesia. También el Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces dice que Dios va a escoger los fieles. Él va a poner sus ojos en los fieles de la tierra para tenerlos junto a Él y para que le sirvan.
Dice, el que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. ¿Quiénes van a estar con el Señor? La gente fiel. ¿Quiénes le van a servir? Los que andan en el camino de la perfección. Nosotros vemos que tenemos que ser preparados para predicar su palabra, para hablar su palabra. La Biblia nos habla en Hechos 6:4 como los apóstoles, ellos decidieron persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Hablar del ministerio de la palabra es algo muy, muy extenso, ya hemos predicado sobre esto en la iglesia. Un ministerio, somos ministros de la palabra, porque ministramos la palabra, porque hablamos la palabra, o sea, porque enseñamos la palabra. Nosotros vemos que el ministerio de la palabra es a través del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 12, verso 11, está diciendo el Señor: y cuando os trajeren a las sinagogas y a los magistrados y potestades, no estéis solícitos cómo o qué hayáis de responder o qué hayáis de decir. Y porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. Así que nosotros somos tanto un ministerio del Espíritu como un ministerio de la palabra. Y nosotros, como dice aquí la Escritura, dependemos lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, lo que vamos a predicar, lo que vamos a enseñar. Necesitamos el ministerio del Espíritu Santo para saber qué decir. Realmente cuando tú enseñas la palabra, tú te debes fundamentar, basar en la palabra escrita y en la palabra inspirada por el Espíritu Santo, porque tú eres un ministerio. Nosotros como ministros del Espíritu necesitamos ministrar la palabra. Cristo dijo que las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Nosotros vemos que a través de la predicación, de la enseñanza, Cristo predicaba, Cristo enseñaba la palabra, Cristo exponía la doctrina, hablaba con autoridad, dice la Escritura, y Él estaba ministrando. Él, como un ministro del Espíritu, como un profeta, estaba ministrando la palabra de Dios, estaba hablando la palabra de Dios. Así que el ministerio más poderoso que Dios nos ha entregado es la predicación de la palabra de Dios, es predicar, enseñar la palabra de Dios. Tú, a través de la palabra, Dios ha planeado que a través de la palabra, tanto escrita como revelada, nosotros ministremos al pueblo, ministremos a la gente. Este es un ministerio muy poderoso, la palabra de Dios, la Escritura. El texto que nos dice en Lucas 1:37, porque ninguna cosa es imposible para Dios. En alguna revisión dice, porque ninguna palabra está vacía de poder. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder, va a afectar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser entero, nuestra mente. La palabra de Dios, Dios ha planeado que a través de su palabra, de la predicación, de la enseñanza, nosotros seamos transformados, nosotros seamos cambiados, nosotros seamos perfeccionados por la palabra de Dios. Nosotros necesitamos, como ministros del Espíritu, hablar palabras de Dios, palabras inspiradas por Dios. Isaías capítulo 58, versículo 13 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual. Isaías 55, versículo 11, así será mi palabra
que sale de mi boca no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Y Dios está hablando una palabra que es por el Espíritu, porque en hebreo nosotros leeríamos así: así será mi palabra, Espíritu. Dice, así será mi palabra, Espíritu, que sale de mi boca. Esta parte que sale de mi boca lo traduciríamos como: así será mi palabra, que es Espíritu, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y nosotros necesitamos hablar palabras que son del Espíritu, palabras poderosas, palabras que son, como dijo el Señor, que son espíritu y son vida. Y Dios, por su palabra, Él va a afectar, Él va a transformar este mundo, esta tierra, cada familia, cada persona, a través de su palabra. Nosotros debemos sembrar la palabra en los corazones. Quiero que por un momento veamos lo que la Biblia dice en relación a la palabra hablada. Tú te vas a dar cuenta que la palabra tiene un gran efecto en las vidas. Proverbios 12, versículo 17 y 18 dice: dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay quien habla como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. O sea que las palabras son medicina a una gente. También Proverbios 12:25, el cuidado con gozo en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. O sea, la palabra va a alegrar los corazones. Proverbios 15:4, la sana lengua es árbol de vida, mas la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. O sea, la sana lengua, dice, es árbol de vida. Proverbios 16:24. Proverbios capítulo 16, verso 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Vemos cómo la palabra puede ser medicina a tu cuerpo. Proverbios 16, Proverbios 25, Proverbios 25, 11, dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25, 15, dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Job capítulo 6, Job 6, versículo 25, dice, cuán fuertes son las palabras de rectitud, cuán fuertes son las palabras de rectitud. Y finalmente lo que la Biblia dice en relación a la palabra de Dios, aquí no exactamente está refiriéndose a la palabra de Dios, sino a una palabra que tú puedas hablar. Claro, entre más buena, más bendición, más suavidad sea tu palabra, más sabia, tú afectarás. Pero veamos lo que dice la Biblia en cuanto ya directamente la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23. Jeremías 23, versículo 29 dice, no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aquí vemos como el fuego, dice que ¿qué hace el fuego? El fuego quema, el fuego purifica el corazón, quema la madera, las escorias de nuestra vida. Y dice, y como martillo que quebranta la piedra. Y
el corazón es comparado, es dicho que puede ser como una piedra, pues la palabra es un martillo que va a quebrantar el corazón más endurecido. En Isaías 44, versículo 26, dice que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice: a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reedificadas serán y sus ruinas levantaré. Entonces nosotros vemos como la palabra va a ser cumplida, el consejo que nosotros damos por la palabra, Dios la va a cumplir, Dios la va a despertar para bendición de la gente. Nosotros vemos en la Escritura cómo la palabra de Dios traerá bendición. La palabra inspirada de Dios traerá bendición traerá bendición a la iglesia cuando nosotros la hablemos, cuando nosotros seamos inspirados por el Espíritu Santo, por Dios, para hablar palabras que van a ser bendición a su iglesia. Veamos lo que dice Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. El versículo 11 dice: y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y quién lo podrá sufrir. Entonces dice que Jehová dará su voz delante de su ejército. Y dice que muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra. También Joel 3:16: y Jehová bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces, cuando Dios da su voz, dice que la tierra tiembla y los cielos. O sea, vemos aquí el poder de su palabra. Y en el Salmo 46, versículo 6: bramaron las gentes, titubearon los reinos, dio él su voz, derritióse la tierra se desvanece al la voz de Dios a su palabra hablada. Entonces, el plan de Dios es que el Espíritu Santo hable a través de nosotros, que Él ponga su palabra en nuestra boca. Segunda de Samuel capítulo 23. Segunda de Samuel capítulo 23 dice la Escritura en el versículo 28: y tú salvas, 23:2. El Espíritu de Jehová, según Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Entonces David aquí está diciendo que el Espíritu de Dios había hablado por él y que su palabra había sido en su lengua. Y Dios quiere poner su palabra en nuestra lengua. La profecía es el resultado de estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros vemos en Lucas capítulo 1, versículo 67, cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo, dice que profetizó. Así que nosotros, no que todos querramos ser profetas o no que yo quiera que todos sean profetas, pero yo te puedo decir,
el recibir el Espíritu Santo, al recibir el Espíritu de Dios, tú debes hablar la palabra de Dios. Dios va a poner en tu boca, así como con David, Dios va a poner en tu boca su palabra. Nosotros vemos ahí en Hechos 19, cuando vino sobre esta gente de Éfeso, vino el Espíritu Santo, dice la Escritura que ellos empezaron a hablar en lenguas y profetizar. Hechos 19:6. Así que si tú hablas lenguas, cuando tú has recibido el Espíritu Santo, tú hablas lenguas, tú empiezas a hablar en lenguas, tú también puedes profetizar. Definitivamente aquí en este versículo de Hechos 19 no se refiere al don de profecía o al ministerio de profecía o que todos eran profetas. Sabemos que los dones no todos van a tener todos los dones, sino como dice la Escritura, que el Espíritu Santo a unos les dio palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia, a otros profecía. Entonces aquí donde estos discípulos de Éfeso están hablando en lenguas y profetizando, se está refiriendo al espíritu de la profecía. O sea, y este es el nivel general o el primer nivel profético de los que hemos enseñado. O sea, primero es el espíritu de la profecía, después es el don de profecía, después es el ministerio de Romanos 12, el ministerio de la profecía, y finalmente es el ministerio de profeta. Entonces nosotros podemos aquí ver cómo en Apocalipsis 19 dice: y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces nosotros debemos darnos cuenta que cuando en nuestros servicios, en nuestra búsqueda con Dios de la iglesia, cuando hay un movimiento del Espíritu y se manifiesta la unción profética, todos potencialmente pueden profetizar. Corintios nos dice que en 1 Corintios capítulo 14, Pablo está diciendo que en el verso 31 de 1 Corintios 14, porque podéis todos profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces aquí nosotros vemos que potencialmente cuando está el espíritu de la profecía, todos pueden profetizar, todos están en capacidad de profetizar, y sin necesidad de tener el don de profecía. También Pablo está diciendo en este mismo capítulo, en el verso, él está diciendo: ahora pues, hermanos, en el verso 6 de 1 Corintios 14, ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé si no os hablare? O con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Entonces nosotros, por el Espíritu Santo, al tener el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, nosotros podemos hablar con revelación, podemos hablar con ciencia o con profecía, o podemos hablar con doctrina, o sea, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, este es el movimiento profético del Espíritu de la profecía. Entonces nosotros, por Espíritu Santo, podemos ser inspirados por Dios para hablar una palabra de Dios. Pablo está diciendo en 1 Tesalonicenses, él está diciendo que en el capítulo 2, verso 13, él está diciendo: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad
la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Entonces, como ministros del Espíritu, nosotros tenemos la capacidad de hablar palabras de Dios, como está diciendo, no palabras de hombres. Dios ha planeado que tú hables no palabras de hombres, sino la palabra de Dios. O sea, definitivamente no seremos como los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros que escribieron la Biblia, que escribieron la Escritura, estos hombres, estos apóstoles, profetas. Ellos fueron especiales, estos maestros, fueron hombres especiales para poder establecer la Biblia, la Escritura, que no tiene error, que no tiene falla, que no tiene equivocación. Todo apóstol, todo profeta en este tiempo, pues puede equivocarse. O sea, por eso la Biblia dice que la profecía debe juzgarse. O sea, no habrá apóstoles ni ministros como los primeros que escribieron la Escritura, pero los ministros actuales necesitan recibir del Espíritu de Dios para que las palabras que ellos hablen sean verdaderas palabras inspiradas por Dios. Y nosotros tenemos la misma Escritura. Lo que tú enseñes, lo que tú ministres debe ser de acuerdo a la Escritura. Toda doctrina que tú establezcas o que tú digas debe ser respaldada por lo menos con un versículo de la Escritura. Debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Pablo dijo que cuando estuve con vosotros, mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él habló con sabiduría del Espíritu, con sabiduría de Dios, con palabra de Dios, con revelación de Dios. Y esa debe ser nuestra ministración. Nosotros debemos hablar no una palabra de hombres, sino una palabra de Dios. Entre más estemos ungidos por el Espíritu Santo, nosotros estaremos siendo inspirados por Dios para hablar, para ministrar, para predicar, para enseñar palabras que no son de hombre, sino que son palabras de Dios, palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Quiero terminar diciéndote 3 cosas que nosotros debemos, como ministros del Espíritu, ser o hacer lo que pide Dios de nosotros. Como ministros del Espíritu y ministros de la palabra, Miqueas nos está diciendo 3 cosas que nosotros debemos ser, que debemos tener para ministrar al pueblo, a la iglesia. Miqueas capítulo 3, Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: hombre, él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová, solamente hacer juicio. La versión 60 dice hacer justicia y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. En primer lugar, Dios quiere que hagamos justicia. Como ministros del Espíritu debemos comportarnos justamente, obrar justicia, tratar a las ovejas con justicia. No uses tu autoridad para destruir a otros, no hieras a las ovejas, no descubras tu mal genio, no olvides que la gente debes ayudarle, no traiciones, no uses a los demás para tu beneficio personal, no debes tú destruir la iglesia por traer divisiones en medio del pueblo. Debes defender al inocente, no debes mentirles, debes evitar acciones o veredictos incorrectos.
Debes hacer juicio contra el mal. No debes favorecer al rebelde y al pecador. La Escritura nos está mostrando que nosotros debemos caminar, debemos ser ministros justos. Dice, Él pide que seamos misericordiosos. Nosotros debemos tratar a la gente con compasión, no con dureza, no amargamente, no mostrar nuestras amarguras o nuestras frustraciones al pueblo y herirlos. Nosotros debemos ser compasivos, debemos ser benévolos. Recuerda, las ovejas necesitan un trato de amor, un trato de bendición. Es gente que ha sido herida, es gente que viene lastimada, que viene de haber sufrido. Y Él espera que gente, hombres y mujeres que los traten misericordiosamente, que los bendigan, que apoyes al débil y al oprimido, que libertes al cautivo. También la Escritura está diciendo que debes ser humilde para andar con tu Dios, para caminar con Dios. Tú no debes ser orgulloso, no debes ser una persona ruda, una persona arrogante, que todos te tengan miedo porque eres muy orgulloso. Tú debes humillarte con los demás. Tú debes ser un siervo, alguien que les sirva. Tú debes ser una persona que no te teman, sino que te amen y te busquen, porque sabrán que pueden confiar en ti y que tú puedes darles bien y bendición a ellos. Tú debes no humillar a los demás. Tú no debes estar humillando a las ovejas del Señor. Tú debes estar dispuesto a recibir corrección, a que te digan tus equivocaciones. Muchas veces la gente no quiere oír corrección y que se les diga que están haciendo las cosas mal, porque son muy orgullosas y ellas prefieren botar las cosas, dejar el ministerio, irse de la iglesia, porque ellos no quieren someterse por su orgullo. Ellos no quieren aceptar sus errores. Pero nosotros, como ministros del Espíritu, debemos ser humildes y aceptar que nos podemos equivocar, aceptar que lo que estamos haciendo no está bien, que necesita ser perfeccionado, que necesitamos que venga alguien y nos diga: esto no se hace así, esto debe ser así, porque a quien servimos es al Dios viviente, al Dios verdadero, a quien servimos es a su pueblo. El Señor les bendice.